Doy gracias al Señor, hermanos, por estar nuevamente con todos ustedes. Gracias al Señor por la reunión que tuvimos de la iglesia. Gracias al Señor porque podemos estar nuevamente para poder compartir con ustedes la palabra de gracia o la palabra de su gracia. Y estamos viendo el capítulo 7 del libro de Juan. Vamos a hacer una breve oración, hermanos, y vamos a comenzar. Padre amado, estoy delante de tu presencia para pedirte, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tú nos, Señor, tomes mi vida, tomes mi mente, mi corazón, aunque eso, Señor, yo me supongo ya te lo he entregado todo a ti, Señor, pero, Señor, tú conoces más lo profundo del hombre que uno mismo, Señor. Por eso, Señor, acá me presento delante de ti para que sea un instrumento tuyo para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Bendice a todos los hermanos, aquellos que estuvieron en la reunión y aquellos que no se pudieron conectar. Ayúdales y bendíceles en esta tarde, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Padre Santo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por estar una vez más, hermanos, con todos ustedes. Saludo a la hermana Romina, y también a la hermana María Luz Ayala. Señor le bendiga grandemente, hermana. Y a todos los hermanos que se van conectando a mi Facebook, ¿no? Para poder escuchar la palabra del Señor en este día. Y habíamos dicho ahí en el capítulo 7, gloria al nombre del Señor, y habíamos hablado de que la fiesta del tabernáculo es una fiesta de Dios, ¿no? Debía ser una fiesta donde se tendría que haber agradecido a Dios por digamos, por el descanso que Él le daba a ellos después de 40 años de ir y venir por el desierto. Ellos entraron en su herencia, entraron en la tierra prometida para descansar, para poder hacer sus casas, para poder habitar en ese lugar donde fluía la leche y la miel, donde había ríos, donde había alimentos abundantes, no como en el desierto. En el desierto no había la abundancia, la riqueza, la fertilidad, el agua de vida que había en la tierra de Canaán. Y ellos tendrían que haber, en esa fiesta de los tabernáculos, ellos tenían que alabar y glorificar al Señor por cuanto Él le dio el descanso, aparentemente, porque sabemos hoy que eso es una figura de lo que había de venir. Después vino Jesús, ¿no? Y dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y seguramente que hacía alusión a la ley, porque la ley era un sistema de obras y que lo llevaba al hombre a cansarse, a intentarlo una y otra vez de poder satisfacerla. Y la verdad que el hombre estaba cansado seguramente de no poder satisfacer la ley, de no poder manifestar los mandamientos que el Señor le había dado a ellos, y seguramente que ellos estaban muy cansados. Por eso Jesús alzó su voz y dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Alabado sea el Señor. Y bueno, y sabemos que ellos no aceptaron el descanso, ellos rehusaron el descanso, ellos crucificaron al descanso, o mejor dicho, entregaron en las manos de aquellos que lo iban a crucificar al Señor, ¿no? Y no pudo el descanso entrar en sus vidas, en sus corazones, ni en sus almas. Entonces el apóstol Pablo nos habla en el libro de Hebreos, porque nosotros creemos que la carta de los Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo. Algún día lo vamos a demostrar por la palabra. Y entonces en Hebreos 4:10 vamos a leer, hermanos amados, Hebreos 4:10, si usted me tiene un poquito de paciencia, porque quiero leerlo de las dos versiones. Gloria al nombre del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Dice: porque el que ha entrado en su reposo
también ha reposado de todas sus obras como Dios de las suyas. Gloria al nombre del Señor. Eso tiene relación con Apocalipsis, capítulo 6:11. 6:11, alabado sea el nombre del Señor. Siempre cuando buscamos los versículos tardamos un poquito. Y dice, en el 10, dice, y clamaban en voz alta diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fue dadas sendas ropas blancas y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumplieran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dígase que hoy los mártires, ellos están descansando, ¿no? O están reposando, ¿no? Los mártires, aguardando que se complete el número de los mártires. Esos números se van a completar cuando vengan los años de tribulación sobre la iglesia que se quede. Y entonces ellos, aunque ahora han sido vestidos de vestiduras blancas, de vestiduras de salvación, ¿no? Pero ellos van a completar el número en el futuro. Por eso, volviendo al capítulo 4:10 de Hebreos, dice la palabra del Señor, porque el que ha entrado en su reposo, ¿vio? Dice, también Él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿vio? Dios ha reposado de las obras, ¿no? Para el hombre, ¿no? Ahora Él trabaja para el Hijo, trabaja para su Hijo, ¿no? Porque el trabajo de Dios es para con su Hijo. Él está buscando una una descendencia para Él. Ese es el trabajo del Padre para con el Hijo. Gloria al nombre del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Es viva y eficaz. Fíjese, ¿no? La palabra eficaz significa es certera. Usted es como aquella flecha que usted tira con el arco y le da justo en el blanco, justo en el centro. Es viva y eficaz. Es una palabra que tiene vida y que produce. Produce aquello por la cual fue enviada, dice. ¿No? Por eso la palabra es viva y eficaz. Alabado sea el Señor. Y nosotros, se nos fue dada esa palabra y produjo en nosotros lo que la palabra quiso, ¿no? Y si en alguno no fue eficaz es porque esquivaron la palabra. Vio como aquellos que practican artes marciales y esquivan la lanza, esquivan la flecha. Bueno, eso también, entonces no fue eficaz el tiro. Pero con nosotros fue eficaz, porque nosotros no nos hicimos a un lado. Nosotros dejamos que la palabra produzca en nosotros, ¿no?, lo que ella quería hacer. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Fíjese, gloria al nombre del Señor, más penetrante. No dice como espada. No dice como espada de dos filos, dice más penetrante que espada de dos filos. Imagínese el filo que tiene la palabra del Señor, la certeza, porque para ser certera tiene que tener un buen filo esa palabra. No, porque sin ese buen filo, esa palabra, porque ese filo sabe para qué se necesita, para la separación de lo que era antes y de lo que ahora somos, para la separación de lo que es la carne y lo que es el espíritu, para la separación de la vida del mundo a la vida santa de Dios. Por eso tiene que ser eficaz a través del buen filo. Y entonces nosotros cuando usamos la palabra es como usar una espada, y a veces la usamos sin filo y entonces no produce separación, no es como que rebota la palabra, no, porque no tiene buen filo. Pero dice que la palabra de Dios, la palabra verdadera del Evangelio, esa produce un filo, tiene un filo y produce lo que por la que fue enviada. Por eso dice
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne, fíjese, la palabra, ¿no? Discierne, conoce los pensamientos y la intención del corazón. Entonces, fíjese que la palabra descubre la intención y los pensamientos. Pero muchas veces lo relacionamos con el que tenemos al frente. No, descubre mis pensamientos y mi intención, ¿no? Y entonces ahí la palabra nos hace ver cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra intención, y entonces nos damos cuenta que no son lo mismo que Dios, no son los mismos pensamientos de Dios ni los mismos sentimientos de Dios, y entonces la misma palabra nos conduce a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros nos deshacemos del yo, ahí en la cruz, ¿no? Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Así, Gálatas 2:20, hermano, no nos olvidemos, no podemos salir de ahí. Ahí siempre estamos, en ese versículo andamos y vivimos. Y dice la palabra del Señor, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y no hay cosa creada que que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa que la palabra no pueda descubrir, que no pueda revelar. No hay cosa que la palabra no pueda aclarar, ¿no? Porque la palabra es luz, ¿no? Gloria al nombre del Señor, y es antorcha, ¿no? Y alumbra el lugar oscuro. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, hermano, que dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y entonces, por más que nosotros tengamos oscuridad dentro de nosotros mismos, por más escondido que tengamos los pensamientos, las intenciones y los sentimientos dentro de nosotros mismos, la palabra de Dios lo descubre. Pero ¿sabe para qué Dios descubre por medio de la palabra los pensamientos, los sentimientos y las intenciones? Para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y podamos deshacernos, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 9, dice, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos, vestido ahora del nuevo hombre. Entonces fíjese, hermano, lo importante que conocer el propósito de la palabra. Entonces, cuando nosotros queremos conocer nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestros sentimientos, nosotros vamos a la palabra. Y la palabra nos descubre, nos hace ver. Y ahora vemos lo que había en nuestro corazón estando en Adán. Y ahora nosotros sabemos que con ese pensamiento y ese sentimiento y esa intención no podemos servir a Dios, sino que tenemos que deshacernos de todo eso en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros por la fe nos deshacemos de todo eso, entonces Dios puede producir en nosotros pensamientos, sentimientos y una dirección conforme a su voluntad. Eso es lo que produce la palabra. Y una vez que eso es una realidad en nosotros, entonces recién podemos discernir los pensamientos, las intenciones y los sentimientos de los hermanos que están frente a nosotros. Recién ahí. A veces uno cree que tiene espíritu de discernimiento, ¿no? Juzgando al otro, pero nunca tiene discernimiento para juzgarse a sí mismo. Pero la palabra primeramente nos señala a nosotros mismos, nos alumbra a nosotros mismos, nos hace ver a nosotros mismos lo que hay dentro de nosotros, porque el lugar oscuro está dentro, no afuera. El lugar oscuro muchas veces está dentro de nosotros, escondido en lo recóndito de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestros pensamientos. Entonces dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso cuando usted viene a la iglesia y el pastor o el predicador toma la palabra, empieza él a esgrimir la palabra y la palabra va alumbrando su corazón y va descubriendo, y usted en vez de decir gracias Señor porque me lo mostraste, uno se enoja con el predicador y se enoja, pero ¿quién es este para decir esto, para decir lo otro? En vez de decir gracias Señor porque ahora me doy cuenta que esto es lo que impide, Señor, para que pueda alcanzar tu pensamiento, tu sentimiento y tu dirección. Ahora yo entiendo que esto está escondido,
de mí, está escondido de mi vista, del entendimiento. Ahora no entiendo por qué siento esto, pero ahora entiendo ahora. Y entonces David creo que decía, o el proverbio, decía, guárdame de lo que me son ocultos. ¿Y qué nos son ocultos a nosotros? Pensamientos, sentimientos y direcciones que nosotros no sabemos, pero que están ahí. Gloria al nombre del Señor. Y entonces dice, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró a los cielos, al Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, ¿no? Retengamos nuestra profesión, dice. Ahí en Timoteo, capítulo 6:13, primera de Timoteo 6:13, dice así la palabra del Señor. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que testificó la buena profesión de Poncio Pilato. ¿Vio? Ese es primera de Timoteo 6:13. Entonces, ¿cuál es nuestra profesión? ¿No? En el versículo 14, hermano. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, no a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿No? Retengamos nuestra profesión, y nuestra profesión está clara acá, hermano. Gloria al nombre, en el capítulo 6, versículo 13, ¿no? La buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces, nuestra profesión, ¿cuál es? Nuestra fe. Dar testimonio de nuestra fe, ¿no? ¿Y dónde dio testimonio Jesús de su fe? ¿No? Delante de Poncio Pilato. En el momento en que la sentencia a la crucifixión le estaba por caerle. Entonces nosotros también tenemos una profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? ¿No? Dar testimonio, ¿no? De que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Dar testimonio que hemos nacido de nuevo. Dios, dar testimonio que ahora somos una nueva humanidad para una vida, para una nueva manifestación de vida que antes no existía, que vino con Jesús y que sigue con nosotros ahora. ¿Cuál es la profesión de los hijos de Dios? Bueno, dar a conocer su fe, mantener su fe. ¿Dónde? En el momento de la prueba, hermanos amados. Alabado sea el Señor. Te mando, es un mandamiento. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Fíjese, es un mandamiento, ¿no? Y de Jesucristo que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el libro de Juan 18:37 podíamos ver, 8:37, perdón. Dice la palabra del Señor: sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. ¿Vio? Ellos tenían que dar testimonio de que ellos eran pueblo de Dios. No, tenían que dar testimonio, pero no podían dar testimonio porque ellos estaban más enredados. Ellos estaban más enredados con el diablo que con la palabra de Dios, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo 18, 37. Dice así la palabra de Dios. Y díjole entonces Pilato: luego, rey, ¿eres tú? Y díjole Poncio Pilato, le pregunta: luego, rey, ¿eres tú? Y respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, ¿cuál es nuestra profesión? Nuestra profesión es dar testimonio de la verdad. Que el Señor me ayude a mí, hermano amado, gloria al nombre del Señor, que soy el más débil de todos ustedes, hermano. Por eso dependo tanto del Señor, dependo tanto de su Espíritu Santo, porque no me puedo sostener por mí mismo, sino que dependo del Señor para que no tropiece ni caiga nunca, que el Señor me guarde, hermanos. ¿Y cuál es la profesión? Entonces fíjese que dice que él dio testimonio delante de Poncio Pilato, él dio su profesión. Y entonces vamos a la historia,
y descubrimos la historia en el libro de Juan, en el capítulo 18, versículo 37, y díjole entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Y para qué hemos nacido de nuevo nosotros? No, para dar testimonio, dice. No, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Pero entonces, ¿cuál es la profesión de la iglesia? Tú eres la iglesia, usted es la iglesia también es el grupo de hermanos que se congregan en un lugar, también es la iglesia. ¿Y cuál es nuestra profesión? Dar testimonio de la verdad, porque así le dice el Señor a Poncio Pilato, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, alabado sea el nombre del Señor. Por eso usted está oyendo la palabra del Señor. Por eso usted está ahí escuchando atentamente la palabra que es de Dios, no es una palabra de hombre. Usted tiene que dejar todo lo que usted está haciendo y escuchar la palabra del Señor, porque esta palabra es para vida eterna. Usted cuando está sentado ahí en su silla, en su comedor, en donde sea, usted está trabajando para lo que es, para lo que es eterno, para lo espiritual. ¿No? Con eso usted va a poder llevar, el día que usted parta de este mundo, va a poder llevar esta palabra que hoy usted está escuchando y está abrazando y está creyendo. No, fíjese si no es importante esta palabra. Esta palabra también es el alimento para el hombre espiritual, ¿no? Para que vaya cada día manteniéndose en este mundo sobria, templadamente, santamente, ¿no? Y justamente. Gloria al nombre del Señor. Por eso escuche la palabra, hermano. Deténgase, deje de hacer lo que está haciendo. Hay tiempo para eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice la palabra de Dios: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y dícele Pilato: ¿qué cosa es la verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y dícele: yo no hallo ningún crimen en él. Entonces fíjese, como dice acá en el capítulo, en Hebreos, venimos de allá de 1 de Timoteo 6:13, donde dice que él testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, la buena profesión, él defendió la verdad, no solamente hablando, Jesús no habló mucho con los gentiles, pero él manifestó la verdad a través de su vida. Por eso nosotros, en vez de manifestar, en vez de dar a conocer nosotros, en vez de dar a conocer la vida del nuevo hombre, nosotros tenemos que ir un paso más adelante, porque la vida del nuevo hombre está en nosotros. Lo único que tiene que hacer es manifestarse. Nosotros no podemos manifestar la vida del hombre nuevo. Nosotros tenemos que dar a la vida del hombre nuevo lugar para que se manifieste en nosotros. No, porque si nosotros manifestáramos la vida del hombre nuevo, entonces nosotros tendríamos control sobre la vida del hombre nuevo. Pero cuando la vida del hombre nuevo se manifiesta a través de nosotros, entonces es la vida del hombre nuevo que tiene control sobre nosotros. Y la gloria es de esa vida. Lo que se manifiesta es para la gloria y la honra de Él. Gloria al nombre del Señor. Entonces, le dice el Señor, en el capítulo, volvamos a Hebreos capítulo 6, en el versículo 10. Hebreos capítulos, espere que ahora me perdí. Perdón, capítulo 4, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy buscando en el capítulo 4, sí creo que era el capítulo 4, versículo 10. Claro, ahí está, 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo
que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No, que el Señor nos guarde, que nosotros no seamos así. Ahí en el 3:12 de mismo Hebreo dice: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo, que ninguno haya, ¿no? Ejemplo de desobediencia, dice la palabra del Señor. Entonces dice: procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia por la incredulidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas, los tuétanos y la intención del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y ahí hablamos cuál es nuestra profesión. No, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre para siempre. Entonces nosotros estamos leyendo ahí, hermanos amados, en el libro de Juan. Y el Señor le dice a los judíos en la fiesta de los tabernáculos, le dice, el Señor los confronta a ellos, y le dice él: ¿no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace lo que la ley dice? Porque ustedes me procuran matarme. Y respondió la gente y dijo: demonio tienes para que... ¿Quién te procura matar? Ahí blasfemaron contra el Espíritu Santo. Israel blasfemó contra el Espíritu Santo. Ahí ya perdió todo Israel. Toda posibilidad de que ellos pudieran alcanzar, ¿no? El descanso. La fiesta que ellos llamaban la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta con Dios, una fiesta de gratitud, una fiesta de agradecimiento a Dios, se tornó, ¿no?, la piedra que ellos mismos, con la cual ellos mismos tropezaron. Porque en ese mismo día le dijeron que al Señor que él tenía demonios y blasfemaron contra el Espíritu Santo. Nosotros, cuando estábamos en nuestra ignorancia, nosotros cuando veíamos a un hermano manifestarse o hablar en lengua, yo nunca lo hice, gracias al Señor, siempre fui temeroso de eso. Pero muchos decían: lo que pasa es que tiene demonio ese hermano o esa hermana, y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Por eso nosotros más vale dejar que cada uno manifieste lo que quiera manifestar. Si es de Dios, se va a conocer que es de Dios, y si no es de Dios también se va a conocer. Y entonces respondió la gente y dijo: demonio tienes, ¿quién te procura matar a ti? Y Jesús respondió y díjoles: una obra hice y todos os maravilláis. Eso cuando él sanó al paralítico que estaba en la fuente de Betesda, o de Siloé, ¿no? En la fuente de Betesda, ¿no? Y porque nosotros sabemos que Betesda significa misericordia. Y entonces fíjese, hermanos amados, y ellos se admiraron de eso, ¿no? Se maravillaron de eso. Dice: una obra hice y todos os maravilláis. Pero fíjese, a veces nosotros nos maravillamos por lo que vemos. Y le dice el Señor a ellos: cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, más de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. La circuncisión Dios se la dio ahí a Abraham en el capítulo 17 de Génesis, versículo 10, creo que es 17, 10 de Génesis. Y será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti,
será circuncidado varón, todo varón de entre vosotros. Allí vemos que la circuncisión no vino, no es que Abraham le dio la circuncisión, que Dios le dio la circuncisión. Ese era el pacto que Dios hizo bajo la gracia, porque Abraham estaba bajo la gracia. La ley vino 430 años después. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y entonces fíjese que ellos se regocijaban, ¿no? Porque Jesús, o se maravillaron porque Jesús levantó un paralítico, pero ellos violaban la ley, porque ellos procuraban matar al Señor Jesús, alabado sea el Señor, procuraban matarle al Señor. Y entonces Él le dice, ustedes procuran matarme a mí, y ustedes se enojan conmigo porque yo sané a una persona en el día de reposo. Pero ustedes en el día de reposo, le dice, ¿no? En el versículo En el versículo 22, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés más de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Y ellos no podían circuncidarlo el sábado, porque el sábado era el día de reposo. Quiere decir que ellos violaban la ley siempre, porque ese día ellos circuncidaban. Fíjese. Y querían matarlo a Jesús porque Jesús había sanado a un hombre en el día sábado. Pero no se juzgaban a sí mismos que en el día sábado ellos circuncidaban. Y dice el Señor el 23, si recibe el hombre la circuncisión en el sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Ellos buscaban el día sábado para que la ley no fuera quebrantada, pero era quebrantada. Era quebrantada la ley, porque el día sábado no podían circuncidar. Dice, os enojáis conmigo porque en el sábado hice sano a todo un hombre. Gloria al nombre del Señor. No juzguéis según lo que parece, más juzgad con justo juicio. Y entonces muchas veces los hermanos, la iglesia, muchos hermanos dentro de la iglesia juzgan según su parecer. La Biblia está escrito en la palabra de Dios que la palabra no es de interpretación privada. Usted, hermano, antes de juzgar algo, usted tiene que estar muy seguro de que la realidad del Evangelio está en su vida. No, muchas veces juzgamos lo que tenemos delante de nuestros ojos, pero no nos juzgamos, no usamos la palabra para juzgarnos a nosotros mismos. No, porque la palabra nos sana a nosotros como sanó a aquel paralítico, nos limpia, nos purifica, nos da vida a la palabra. Especialmente la palabra de su gracia. La palabra nunca, como dijo el Señor, yo no vine a condenar al mundo, sino que vine a salvar al mundo, porque todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. Entonces fíjese el propósito de la palabra. Pero muchas veces hay hermanos que juzgan, ¿no? Tomando la palabra, y la palabra misma le está diciendo que no juzgue, porque no está haciendo un justo juicio, aún tomando la palabra. Para juzgar conforme a la palabra hay que estar muy acertado, muy seguro, ¿no? Y el Espíritu Santo nos tiene que dar testimonio de eso, de ese juicio que nosotros estamos haciendo. Por eso la iglesia está mal formada. La iglesia está con espacios, en vez de poner ladrillo uno al lado del otro, salteamos espacio y dejamos ahí ranuras abiertas para que entre todos aquellos errores y todas aquellas equivocaciones por esas ranuras que dejamos en la edificación. Por eso, hermanos, cuando nosotros tenemos que edificar la iglesia, tenemos que edificarla siguiendo una dirección, y es la dirección del hombre espiritual. El hombre espiritual es Cristo, porque Él es la nueva humanidad, el nuevo hombre. Pero también el hombre espiritual que dice en 1 Corintios, creo que es el capítulo 2, no me acuerdo el versículo, es el pastor de la iglesia. Él es el hombre espiritual. El hombre espiritual es el apóstol, el hombre espiritual es el evangelista, el hombre espiritual es el maestro de la palabra. Y ellos saben cómo se tiene que edificar, porque ellos han aprendido de Dios, Dios les ha enseñado. El que edifica con Dios no deja ninguna ranura, no va a permitir que ningún bicho entre ahí adentro, para que ponga huevo y ahí se multiplique. No lo va a hacer. Va a cegar toda la ranura y encima la va a cubrir de adentro por brea, ¿no? Con cerecita,
por dentro y por fuera, para que la humedad, para que el pecado no penetre y no se haga ruina en la casa de Dios, es decir, en nosotros mismos. Por eso fíjese cómo juzgaban los judíos. Ellos tomaban la palabra para circuncidar. Bueno, tenemos que circuncidar, porque si no circuncidamos, dicen los judíos, vamos a quebrantar la ley. Pero justamente en el día sábado circuncidaban cuando la ley no les permitía circuncidar. ¿Se da cuenta que muchas veces tomamos la palabra pero no entendemos? ¿No? Porque no es tiempo para eso, es tiempo para aprender, es tiempo para crecer, para alimentarse, para obedecer, para rendirse. Ya va a haber el tiempo para aprender, para enseñar la palabra. ¿Sabe cuándo tenemos que enseñar la palabra? Cuando la palabra es una realidad en nosotros. Ahí tenemos que enseñarla, porque nosotros vamos predicando lo que es una realidad en nosotros. Lo podemos demostrar. Podemos demostrar lo que predicamos porque es una realidad en nosotros. ¿Y por qué es una realidad en nosotros? Porque Dios nos capacitó. No porque Él nos llevó al lugar santo, al lugar santísimo. No es mérito de nosotros, hermano, no hay mérito en nosotros. No, si Dios no nos hubiera ayudado, si el Espíritu Santo no nos hubiera dado, el Señor no lo podríamos haber logrado. Pero gracias al Señor que lo hemos logrado. Porque no podemos decir que no lo hemos logrado, porque si decimos que no lo hemos logrado, estamos diciendo que la vida que nosotros manifestamos no es la vida del hombre nuevo. Y si nosotros no manifestamos la vida del hombre nuevo, ¿cómo la gente va a conocer a Jesús? ¿Cómo va a conocer a Dios la gente? Y entonces se espera que un hombre manifieste la vida de Dios. No, porque ahora la manifestación de la vida de Dios es corporativa. Ya no es individual, ya es corporativa. Por eso Dios nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Él nos sumergió en el cuerpo de Cristo y ahora somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dice, alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Juzgar conforme a la palabra, ¿no? Significa que usted ya está preparado para juzgar porque la palabra es una realidad en su vida. ¿No? Donde no hubo errores, donde no hubo equivocación, siempre hubo obediencia, siempre hubo rendición, siempre hubo negarse a sí mismo. ¿Se da cuenta? Aún los errores que uno cometió, Dios los cubrió para que no los vean otros. Porque Él vio la intención, porque Dios no mira el error, mira la intención del corazón. Y Él sabe que no había intención, pero cuando su pecado es descubierto, entonces Dios no lo cubrió. ¿Por qué? Porque la intención realmente fue mala. Gloria al nombre del Señor, pero no me voy a salir de la palabra. Dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo en Juan, amados, en Juan, en el versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre? No juzgáis según lo que os parece, más juzgad con justo juicio. ¿Se da cuenta, hermano? Juzgue con justo juicio. ¿Dónde está el justo juicio? En Cristo. No, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, cuando nosotros vamos a juzgar algo por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede dar un juicio no equivocado. La palabra de Dios nos lleva a juzgarnos a nosotros mismos justamente y a juzgarlo al otro justamente. Pero en mí se cumple ese versículo que dice que el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia. Entonces tengo misericordia conmigo mismo y me soporto todo aquello que está errado. Pero cuando tengo que juzgar a mi prójimo no tengo misericordia. Lo condeno y lo mando al infierno. Soy misericordioso conmigo mismo, para el otro lo condeno. Entonces ese no es un justo juicio. Porque dice la palabra que con la medida que medimos seremos medidos. ¿No? Entonces tengamos cuidado, hermanos amados. Ellos juzgaban algo, pero estaban equivocados. Estaban equivocados. ¿Y usted cuántas veces se pone a juzgar lo que hace el pastor, lo que hace el siervo del Señor, cómo predica, cómo habla? Usted no tiene que juzgar esas cosas, usted tiene que recibirlo como de parte del Señor. ¿No? Porque Él ha sido puesto por Dios, porque el pastor está hablando lo que es la palabra del Señor. Usted tiene que obedecer lo que se le enseña.
Porque no es el pastor, es el Dios a través del pastor hablándole, corrigiéndole, como decía nuestra hermana Romina hoy en la reunión. Hay a veces que Dios nos lleva y nos dice cosas que a nosotros no nos gustan, pero sin embargo la tenemos que recibir porque la intención de Dios es nuestro bien, es enderezar nuestros pasos, nuestros caminos. ¿Entiende, hermano amado? Entiende, hermano amado, pero ¿cuántas veces se atreven a juzgar cosas que no entienden, aún blasfemando contra el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque los judíos acá le dijeron, demonios tienes. Así no podemos tocarlo al siervo del Señor. No se puede, nunca hable mal de su pastor. Jamás hable mal. Hoy estoy yo, mañana estará su esposo, o su tío, o su hermano, o su hijo puede estar como pastor. Entonces, no toca a los siervos del Señor. No los toque. Ore por ellos. Si usted cree que está equivocado, ore por ellos. Señor, ayuda al siervo. Señor, ayúdale a entender. Yo sé que es un hombre sincero. Yo sé que es un hombre humilde. Yo sé que es un hombre que no busca una intención mala para nosotros, pero está equivocado. Ayúdale a entender. Y usted ore y usted va a ver cómo Dios le va a responder. Ellos juzgándole al Señor. Fíjese qué atrevimiento estos judíos religiosos, juzgándole al Señor, condenándole al Señor, blasfemando contra el Señor. Y entonces Jesús tranquilo el Señor, tranquilo le dice, no juzguéis según lo que parece, más juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de los de Jerusalén, ¿no es este al que buscan para matarlo? Claro, porque él estaba hablando ahí en el templo, pero no lo buscaban acaso para matarlo a él. ¿Cómo es posible que esté hablando ahí? Y aquí habla públicamente y no dicen nada ellos, no dicen, lo que lo buscaban lo escuchan. Si sabrán, si habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo, ¿habrán entendido verdaderamente eso? Ojalá fuera así, ¿verdad? Pero no fue así. Mas sabemos de dónde es Jesús. Nosotros conocemos al pastor, sabemos de dónde es, sabemos de dónde viene. ¿Sabe usted? Y si sabe de dónde viene, y si sabe quién es, ¿por qué lo juzga? Usted sabe de dónde viene su pastor, de Dios. De ahí viene, porque Dios lo envió. Él es un enviado de Dios para su vida, para que usted pueda heredar todas las promesas de Dios, para que usted pueda alcanzar la primera fila de la esposa, para que usted no tenga pérdida en la herencia. ¿No conoce a su pastor? ¿Conoce verdaderamente al siervo del Señor? ¿Y cómo se atreve usted a juzgarlo entonces? Si usted sabe de dónde viene su pastor. No, el hermano Ramón está... No. El hermano Ramón viene de Dios. Y cada pastor viene de Dios. Dios los levantó. Por eso, hermanos amados, así como juzgaron a Jesús, no sea usted imitador de aquellos que le juzgaron al Señor. Sea temeroso, sea tembloroso antes de juzgar al siervo del Señor. No, ore más bien por él, que él ora por usted. Siempre está orando el Señor por usted. Y entonces le decían, mas sabemos de dónde es. No sabían ellos de dónde era. Y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Vio? Nadie sabrá de dónde sea. Ahí en Isaías 53:8 podíamos leer, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Nosotros hablamos de estas cosas con denuedo. Muchas veces me dice mi esposa que parezco enojado. Si no, no es enojo, hermano. No es enojo, no vaya a creer. Mi cara no me ayuda. Pero es preocupación, ¿cómo le voy a decir? Aflicción. Pablo decía a los Gálatas, tengo nuevamente dolor de parto hasta que Cristo fuese formado en vosotros. Y el pastor que no siente esas cosas, no es pastor. El pastor que no está afligido para que los hermanos alcancen todo aquello que el Señor les revela, que ellos pueden alcanzar, se aflige y llora, muchas veces en silencio. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Entonces vamos a leer ahí, estábamos leyendo en Juan, sí, Juan 7, pues perdí el versículo, hermano.
Isaías 53:8. Y dice, en el 7, hermano, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Alabado sea el Señor. ¿No? Fue herido por la rebelión de mi pueblo, dice. Entonces, ¿de dónde? Nadie sabía de dónde era. Y bueno, y ellos no sabían de dónde venía Jesús. No, Jesús vino de Dios. Ellos creyeron que Jesús vino a través de la relación que tuvo José con María, pero no lo sabían ellos. Ellos tenían que ser revelados a su entendimiento. Ellos tenían que ser revelados. Y entonces no lo conocían, no sabía quién era Jesús, ¿no? Y entonces clamaba a Jesús en el templo, alzando la voz, dice en otra versión, a ver si dice acá, Hebreos, estoy en Juan, clamaba, ¿vio? En una versión dice clamaba, y creo que acá dice alzando la voz, alabado sea el Señor, en el versículo 28. Entonces, dice, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz, ¿vio? Alzó la voz, exclamó, no, levantó la voz el Señor. Hermano, ¿cómo levanta la voz? Acá tiene, el Señor levantó la voz. Y estaba en el templo, los judíos estaban ahí, vaya a saber, atendiendo cualquier cosa menos la palabra del Señor. Y él levantó la voz. El Señor levantó la voz, habló en fuerte. ¿Vio? Hay hermanos que hablan fuerte y a mí me encanta cuando ellos, hermanos, hablan así porque ellos muestran de esa forma el deseo que todos escuchen. Pero todos se molestan cuando uno levanta la voz. No, uno tiene que levantar la voz para que escuchen. El Señor tuvo la necesidad de levantar la voz. Dijimos en Juan 28, 7:28. Entonces, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Alzó la voz, la nueva creación. La nueva humanidad alzó la voz. ¿Vio? Como cuando Jesús se enojó con sus discípulos. Se enojó. ¿Cómo que se enojó? La nueva creación no se enoja. Sí se enoja la nueva creación. Por la incredulidad de los que dicen creer. ¿Hasta cuándo? Se enojó con ellos y le dijo, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo lo tengo que soportar a ustedes? La nueva creación, la nueva humanidad se enojó. Entonces, no es verdad que la nueva creación no se enoja, ni tampoco es verdad que la nueva creación no levanta la voz. No es verdad eso, pero eso es relacionado a las cosas de Dios, ¿no? Relacionado a las cosas de Dios. No se va a poner a gritar ahora a su familia, a sus hijos, a su esposa, no se van a poner, no es así. Gloria al nombre del Señor. Y entonces dice, entonces clamaba Jesús en el templo enseñando y diciendo, y a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Alabad, mire este hermano. Está Jesús, cuando Dios tomó el pueblo de Israel, más o menos fue en el año 1550 y pico antes de Cristo, ¿no? Que le dio, eso lo tomó a más antes todavía, porque cuando empezó con Abraham. Y mire, hasta que llegó Cristo, no sé cuántos millones de años o miles de años pasaron, y todavía no le conocían. Alabado sea el Señor. No le conocían a Dios. No le conocían a Dios. No le da tristeza a usted. ¿Cuántos hermanos viven en la iglesia y no le conocen a Jesús? ¿No conocen el sentir, el pensamiento, la intención de Jesús? ¿No? Siguen pensando y siguen juzgando conforme a lo que ven los ojos humanos. ¿No? Es triste no conocer a Jesús. Vivir este evangelio, vivir una vida en el evangelio, una vida de iglesia, una vida de separación del mundo, sin conocer a Jesús, es el desperdicio más grande.
Y ahora entendemos por qué Pablo decía, yo oro para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. No, nosotros le conocemos al Señor. Conocemos porque Él se manifestó a nosotros. Hemos caminado con el Señor. Con mucha humildad lo decimos esto, hermano, no con altivez. Él nos enseñó todo lo que nosotros sabemos, nos enseñó el Señor. Conocemos el carácter de Cristo en nosotros y en los otros, no solamente en nosotros. Conocemos la manifestación de la vida de Cristo en nosotros y en los otros también, ¿no? Y entonces fíjese, amado del Señor, ellos creían que le conocían. ¿Cuántos creen que le conocen al Señor? Y Jesús le dijo a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y algún profeta, algún hombre sabio, a un ángel que mandó Dios, ¿no? Y Pedro, ¿qué le dijo? Yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria a Dios, gloria en nombre de Jesús, hermano. Qué maravilloso es tener la revelación del Hijo de Dios en nuestros corazones. Qué maravilloso tener la revelación del Hijo de Dios en nuestra iglesia local. Entiende, hermano, lo que estamos hablando, de quién estamos hablando. Estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra del Señor que te puede bendecir, que te puede exaltar para la vida eterna. La palabra de Dios que te lleva más allá, mucho más allá que el principio. Porque antes del principio Dios nos conoció en Cristo a nosotros, para darnos una herencia incorruptible y gloriosa. Por eso, hermano, qué maravilloso que el Espíritu Santo nos haya revelado su gracia y por medio de la gracia nos reveló al Cristo resucitado, porque siempre veíamos al Cristo muerto en la cruz a través de una cruz, pero ahora vemos al Cristo hecho el Espíritu vivificante dentro de nosotros. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Glorificado sea su nombre, hermano. Gracias le damos al Señor porque Él se ha manifestado a nosotros. A nosotros, porque cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y no éramos dignos, hermano, para que el Señor se acerque. Fuimos infieles mucho tiempo por la ignorancia de la palabra del Señor y Dios se compadeció de nosotros y nos trajo su gracia. Aleluya, gracias por los siervos del Señor que el Señor mandó para que nos hablaran de esta palabra de su gracia. El Señor bendiga a nuestro hermano Emilio Velastiquí, a su hermano, que el Señor le bendiga grandemente, a la escuela bíblica de Paraguay en Villarrica. La iglesia Gracia y Gloria, alabado sea el Señor. Nosotros hemos conocido la gracia por ellos, hermanos amados. Al hermano Chacho, el pastor Chacho, que el Señor bendiga. Al hermano Filemón Amarilla, el Señor bendiga en su gloria. Aleluya, gracias, gracias, porque ellos nos trajeron el mensaje de la gracia. ¿Cómo no vamos a amar al Señor, hermano? Conocemos a Jesús, fíjese, hermano. Ahora nuestra comunión es con Él, con el Señor. Y el Señor le decía, no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, el cual vosotros no conocéis. Yo le conozco, como nosotros decimos, nosotros le conocemos, con valentía le decimos, no con cobardía. No tenemos no tenemos temor de caer, porque ahí en Judas, en el versículo 24-25 dice, poderoso es el Señor para mantenernos sin caída. Y seguramente que Él no ve la arrogancia en nosotros cuando decimos que le conocemos, sino que decimos la verdad. Decimos la verdad, porque no podemos decir que no le conocemos cuando Él se manifestó a nosotros con poder y gloria. No le podemos decir. Él se manifestó su poder, su sabiduría. Él se manifestó a nosotros como el buen pastor, como el redentor. Él se manifestó a nosotros como la vida dentro de nosotros. ¿Y de cuánta forma el Señor se manifestó a nosotros? Negarle al Señor nunca. Entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él la mano porque aún no había venido su hora. Y así es, hermano, no había venido y querían prenderle. No para llevarlo a la casa a comer, es para crucificarlo, para matarlo. Para eso lo querían prender. No, venga hermano, venga a casa, vamos a comer un asadito. No era así. Gloria al nombre del Señor.
y muchos del pueblo creyeron en él. ¿Vio, hermano? Y decían, el Cristo cuando viniere hará más señales que la que hace este. Y los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron a sus servidores que le prendiesen. ¿Vio? Y Jesús dijo, aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me ha enviado. Esto me hace acordar del apóstol Pablo, no sabía qué escoger, si quedarse un tiempo más por causa de los hermanos o irse con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y Jesús dijo, aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscáis y no me hallaréis, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿y a dónde se ha de ir este que no le hallemos? Si se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y a enseñar a los griegos. ¿Qué dicho es este que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis venir? Mas en el postrer día grande de la fiesta, al final de la fiesta de los tabernáculos, no, Jesús se ponía de pie y clamaba diciendo, ¿vio? Ahí levantó su voz. Ahí levantó el Señor nuevamente la voz. Mas el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano, el carácter de este nuevo hombre? ¿No? La sabiduría de este nuevo hombre, la serenidad en medio de la angustia, en medio de aquello que lo querían matar, él se mantenía estático, se mantenía firme, se mantenía inamovible en su fe. Él dio buen testimonio delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato representa el mundo, representa las autoridades del mundo, ¿no? Y nosotros tenemos que dar testimonio delante de las autoridades, buen testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Nosotros damos testimonio de la verdad. Ese es el testimonio que damos. Le doy gracias al Señor, hermanos amados, por haberme el Señor permitido dar la palabra. Que el Señor les bendiga ricamente. Que puedan estar orando, hermanos, clamando al Señor, levantando la voz al cielo, ¿no? Para que el Señor nos conceda las peticiones que están dentro de nuestro corazón. Les mando un fuerte abrazo, hermanos. Les abrazo en el Señor a cada uno de ustedes, hermanos y hermanos, y sigamos en esta comunión. Vamos a hacer una oración y mañana estaremos de 7 a 8. Para el día viernes les tengo una sorpresa, hermano. Señor bendiga. El día viernes de 10 a 11 de la mañana. Señor, te doy gracias por permitirme estar en tu presencia. Señor, ayúdanos en todo lo que tú nos mandas a hacer o nos mandas a manifestar, Señor. Ayúdanos, Padre. Sin ti no lo podemos hacer. Bendícenos, ayuda a mi familia, ayuda a mi hija, Señor amado. Bendice, Señor. Reprendemos, Señor, en el nombre de Jesús y declaramos victoria. Gracias te damos, Padre. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos en el día de mañana, hermanos. El Señor les abrace.